Hola a todos. A ver, pensemos en algo común para cualquier negocio. Comprar maquinaria, equipo, un vehículo. ¿Es una inversión necesaria? ¿No? Pero más allá del desembolso inicial, ¿cómo afecta eso a los números a lo largo del tiempo? Sobre todo en los impuestos. Resulta que no es tan sencillo como parece. Exacto. Hay bastante detrás de eso. Hoy vamos a meternos de lleno justo ahí, en ese mundo a veces un poco enredado de cómo conciliamos las reglas contables y las fiscales, específicamente con la depreciación de los activos fijos. Vamos a ver por qué muchas veces no coinciden y qué efectos tiene eso en las finanzas de una empresa. Ujú. Y para guiarnos vamos a usar un caso práctico muy bueno de Pascual Ayala Zavala. Se basa en la NIC 12, la norma internacional de contabilidad sobre impuesto a las ganancias. Un caso muy ilustrativo, la verdad. La misión de hoy. Pues, desentrañar eso de las diferencias temporarias, entender cómo y por qué aparecen, cómo generan los famosos activos diferidos y sobre todo, por qué entender esto es crucial para leer bien los estados financieros y saber cuál es la situación fiscal real de una compañía. Correcto. No son solo números al aire, es entender la película completa. Exacto. Así que, bueno, vamos a analizar este concepto clave paso a paso. Perfecto. Y para que sea más claro, vamos directo al escenario del caso práctico que mencionaste. Imaginemos esto. Una empresa compra una máquina. Costo, 3,000 soles. Ok, Contablemente, la gente de finanzas estima, bueno, esto nos va a durar unos 3 años. Esa es su vida útil para ellos. bien. Pero aquí viene el primer detalle. La ley fiscal para ese tipo de máquina dice, no, la depreciación anual permitida es del 25%. Ah, ahí ya no calza. 3 años contables contra 4 años fiscales. Porque 25% anual te lleva a 4 años para depreciar el 100%. Justamente, ya tenemos una diferencia en los plazos. Y además tenemos las ganancias de la empresa antes de esta depreciación y de impuestos. Para el año 1 son 15,000 soles, año 2, 16,000, año 3, 20,000 y ojo, para el año 4 la cifra que vamos a usar es 18,000 soles. De acuerdo. Y la tasa de impuesto a la renta, 30%. Con estas piezas ya podemos empezar a ver cómo interactúan la contabilidad y lo fiscal. Perfecto. A ver, entrémosle al año 1. Se compra la máquina, ok. Se registra la inversión, cargo propiedad, planta y equipo, abono a cuentas por pagar, 3,000 soles. Eso, estándar. Pero al cierre del año, toca depreciar. Y aquí es donde decías que empieza lo interesante, ¿no? ¿Cómo son esos cálculos? Pues mira, contablemente es bastante directo. Costo de 3,000 soles, vida útil de 3 años, pues divides 3,000 entre 3 nos da un gasto por depreciación de 1,000 soles para el año 1. 1,000 soles. Ok. Pero fiscalmente la regla es otra. Es aplicar el 25% anual sobre el costo. Entonces, 3,000 soles por 25%, eso da solo 750 soles de depreciación que te acepta la autoridad fiscal para ese año. Ajá, ahí está. 1,000 contra 750. Exacto. Y ahí, justo ahí, nace la primera diferencia clave. 250 soles. 1,000 que la contabilidad dice que es gasto, menos 750 que la norma fiscal te deja deducir este año. Entendido. O sea, contablemente gastaste más, pero para pagar impuestos solo te permiten descontar 750. Precisamente. Y si descuentas menos gasto para los impuestos, eso quiere decir que tu ganancia fiscal, la base sobre la que calculas el impuesto, es mayor. Correcto. Para calcular el impuesto que hay que pagar, partimos de la utilidad base, esos 15,000 soles. Como la depreciación fiscal que te dejaron deducir, 750, fue menor que la contable, 1,000, tienes que sumar esa diferencia de 250 soles a tu base imponible. Ok, Entonces, la base para el cálculo del impuesto es 15,000 más 250, o sea, 15,250 soles. ya. Y el impuesto a pagar será el 30% de eso. 15,250 por 30% da 4,575 soles. Eso es lo que hay que pagarle a la autoridad fiscal. Espera, pero si siguiéramos solo la contabilidad, el gasto por impuesto debería ser sobre una utilidad, digamos, más acorde a esos 1,000 de depreciación. ¿Cómo se refleja eso en los libros? Ah, esa es la clave. Y es justo el meollo de la NIC 12.
Contablemente, el gasto por impuesto que debería corresponder a la utilidad de este periodo se calcula pensando en la base contable, o más bien en cómo esta diferencia afecta el impuesto. Si tomamos la utilidad base de 15,000, el impuesto que contablemente asociaríamos a ese resultado sería 15,000 por 30%, o sea, 4,500 soles. A ver si entendí. Pagamos 4.575 soles, pero en nuestro estado de resultados, el gasto por impuesto que reflejamos, el que corresponde a la ganancia contable, es 4.500. Y esos 75 soles de diferencia, 4.575, 4.500, ¿qué pasa con ellos? ¿Se pierden? ¿Es un error? No, para nada. Esos 75 soles son importantísimos. Son lo que llamamos un activo por impuesto diferido. Activo diferido. Suena técnico. Lo es un poco, pero piénsalo así. Es como un impuesto que la empresa está pagando hoy, pero que, viéndolo desde la contabilidad, en realidad corresponde a diferencias que se van a revertir, a compensar en el futuro. O sea, como que pagas por adelantado. Exacto. Es como un pago adelantado de impuestos desde la perspectiva contable, y se registra como un activo, porque la empresa espera recuperar ese beneficio fiscal más adelante. ¿Cuándo? Cuando la situación se invierta, cuando la depreciación fiscal sea mayor que la contable. Ah, ya veo. Entonces, contablemente, lo que hacemos es esto. Registramos el gasto por impuesto del periodo, los 4,500, reconocemos este pago adelantado como un activo, los 75, y mostramos la obligación total que tenemos con Hacienda, los 4,575. El asiento contable sería algo así como cargo a gasto por impuesto, cuenta 88 digamos, por 4,500. Cargo activo diferido, cuenta 37, por 75. Y abono a tributos por pagar, cuenta 40, por el total, 4,575. Interesante. Todo cuadra. Pero además muestra ese desajuste temporal. Pagas más ahora, pero lo registras como un activo porque te va a beneficiar después. Exacto. Refleja esa realidad financiera temporal. ¿Y este patrón se mantiene? En los años 12-3 pasa lo mismo. En este caso práctico en particular, sí. La situación es muy parecida en el año 2 y en el año 3. La depreciación contable sigue siendo 1,000 soles cada año, porque eran 3 años de vida útil. Claro. Hasta completar el costo. Así que esa diferencia de 250 soles sigue ahí. Y si la diferencia sigue ahí, seguimos generando esos 75 soles de activo diferido cada año. Exactamente. Calculamos igual. El impuesto a pagar se basa en la utilidad del año más los 250 de diferencia. El impuesto contable se relaciona con la utilidad base. La diferencia de 75 soles vuelve a surgir cada año y va aumentando el saldo de esa cuenta de activo por impuesto diferido. A ver. Año 2, otros 75. Llevamos 150 acumulados. ¿Correcto? Y al final del año 3, sumamos otros 75. Llegamos a un saldo acumulado de 225 soles en el activo diferido. Ok, 225 soles acumulados. Y aquí hay que notar otra cosa importante al final del año 3. Contablemente, la máquina ya está totalmente depreciada. 1,000 soles por 3 años son los 3,000 de costo. Su valor en libros es 0. Cierto, pero fiscalmente solo hemos deducido 750 por 3 años, o sea, 2,250 soles. Todavía nos faltan 750 soles por deducir para fines fiscales. Ahí está la clave para lo que sigue. Llegamos al año 4. La máquina ya no genera gasto de depreciación en la contabilidad porque ya cumplió su vida útil estimada de 3 años. Pero fiscalmente todavía quedaba ese último tramo. Aquí es donde, como dicen, se da la vuelta a la tortilla. Empezamos a usar ese crédito fiscal interno que acumulamos. Exactamente. Este es el año de la reversión de la diferencia temporaria. Contablemente, depreciación, 0. Pero fiscalmente aplicamos los últimos 750 soles de depreciación que nos permitía la ley, el último 25% o lo que faltaba para llegar a los 3,000 de costo total. Ajá. Y si ahora la depreciación fiscal, 750, es mayor que la contable, que es 0, eso significa que la base para calcular el impuesto a pagar ahora va a ser menor que la base contable, ¿no? Correcto. La utilidad base del año 4 es 18,000 soles. Sí.
El impuesto contable asociado a esa utilidad sería 18.000 por 30% igual a 5.400 soles. Ese es el gasto por impuesto que iría al estado de resultados. Ok, 5.400. Pero para calcular el impuesto a pagar, ahora tenemos que restar la diferencia, porque la depreciación fiscal es mayor. La base tributaria es 18.000 menos 750. Nos da 17.250 soles. Claro. Y el impuesto a pagar sobre esa base menor, 17.250 por 30%, es... 5.175 soles. Exacto. Ahora pagamos menos. Pagamos 5.175 cuando el gasto contable es 5.400. Pagamos 225 soles menos. Ajá. ¿Y esos 225 soles, de dónde salen? Es magia. No es magia, es contabilidad. Salen del activo por impuesto diferido que habíamos acumulado. Los 225 que teníamos guardados, esos mismos. Esos 225 soles que pagamos de menos hoy son exactamente el monto que teníamos en esa cuenta. Ahora estamos usando nuestro prepago. La diferencia temporaria se está revirtiendo, se está compensando totalmente. Entonces el asiento contable de este año 4 sería: reconocemos el gasto total de impuestos, los 5.400. Mostramos que solo vamos a pagar 5.175 y la diferencia, esos 225, la sacamos de la cuenta de activo diferido, dejándola en cero. Así. Perfecto, lo captaste. El asiento reflejaría eso: un cargo al gasto por impuesto 88 por 5.400, un abono a tributos por pagar 40 por 5.175 y un abono a la cuenta de activo diferido 37 por 225. ¿Y el saldo final del activo diferido? Cero. Cero. El ciclo se cerró. La diferencia temporal, que nació porque la vida útil contable y la fiscal eran distintas, se compensó totalmente al final del periodo fiscal que importaba para esa máquina. Muy claro. Hagamos una pequeña pausa para resumir la idea central. Lo que vimos es que, si las reglas contables y las fiscales difieren, como la depreciación, se crea un desajuste temporal. No es que pagues más o menos impuesto en total sobre la vida del activo, ¿verdad? Correcto. En teoría, si las tasas no cambian, el impuesto total debería ser el mismo. Lo que cambia es el cuándo lo pagas, el timing. El timing. Y entender esto, créeme, es mucho más que un ejercicio académico. Tiene implicaciones súper prácticas. Por ejemplo. Primero, y muy obvio, afecta directamente al flujo de caja de la empresa. En nuestro ejemplo, la compañía tuvo que sacar más dinero para impuestos en los primeros 3 años. Claro. Y menos en el último año. Saber esto es vital para planificar tus finanzas, para gestionar tu tesorería. No es lo mismo pagar hoy que pagar el año que viene. Definitivamente. No es igual tener la plata en el banco que tenerla registrada como un activo que quizás uses después. Exacto. Y segundo, impacta mucho en cómo se leen e interpretan los estados financieros. El gasto por impuesto que ves en el estado de resultados es el número final. Sí. No es necesariamente el impuesto que la empresa pagó en efectivo ese año. Incluye el efecto de estas diferencias temporarias, como vimos con los 4.500 versus 4.575 del primer año. Entiendo. Y en el balance general vas a ver aparecer estas cuentas: activos por impuestos diferidos o a veces pasivos por impuestos diferidos si la situación es al revés. Y esas cuentas te dan pistas sobre si la empresa tiene pagos de impuestos adelantados o pendientes desde la perspectiva contable. O sea que aplicar bien la NIC 12 ayuda a que los estados financieros cuenten una historia más.